En el año 2018, Facebook empieza a ser investigado por su participación en el escándalo Cambridge Analytica. Todo comenzó cuando un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, Alexander Kogan, desarrolló una aplicación de cuestionarios. Pero este tipo de cuestionarios que te pueden decir, por ejemplo, qué pozole eres, según tu personalidad, y eran colocados en Facebook. Aunque solo fueran contestadas por unas 270,000 personas, se logró tener acceso a la información de más de 87 millones de perfiles. Esto debido a que la aplicación solicitaba permisos para la lectura de las listas de contactos. Ya hecho con esta información, el profesor Kogan decide venderla a la empresa Cambridge Analytica, y es aquí donde las cosas se ponen un poco turbias. Esta empresa se promocionaba desde sus palabras como el poder de los datos masivos y el análisis psicográfico en los procesos electorales. Sí, yo tampoco entendí nada, así que mejor veamos un pequeño spot publicitario de ellos. In today's political world, where campaigns are getting more expensive and elections are won by small but crucial numbers of votes, putting the right message in front of the right person at the right moment is more important than ever. This is where Cambridge Analytica and our revolutionary data modeling techniques can help. La forma por excelencia en la que operaban era a través de noticias falsas, pero con la enorme ventaja de saber a qué personas dirigirla. Esto gracias a la información recopilada por el profesor Kogan, pero también por un algoritmo que es capaz de identificar los rasgos de personalidad. De acuerdo a una investigación publicada por la Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge, con 10 likes el algoritmo te conoce mejor que tus compañeros de trabajo, con 150 te conoce mejor que tus padres y con 300 te conoce mejor que tu pareja sentimental. Por desgracia para este mundo, Cambridge Analytica tenía otro tipo de servicios que ofrecer para quienes estuvieran dispuestos a pagar por ellos. Al menos así fue documentado por periodistas británicos cuando grabaron al propio director de la empresa, admitiendo que las campañas electorales no se ganan basándose en hechos, ya que en realidad todo se trata de emociones. Y por eso tienen otro tipo de métodos, como el uso de sexoservidoras ucranianas para relacionar a los candidatos en escándalos sexuales, o grabarlos recibiendo dinero para sus campañas y subir los videos a internet, además del uso de exespías de Reino Unido y de Israel para averiguar en el pasado de los candidatos. Todo esto, explica el director, hay que saberlo colocar en el torrente de internet de forma que las personas no noten que se trata de propaganda. De lo contrario, los electores podrían empezar a hacer preguntas. Pero bueno, cualquier persona que esté vendiendo algo puede llegar a exagerar. Así que es válido preguntarse si todo esto de la propaganda personalizada por algoritmos, las noticias falsas y los escándalos fabricados funcionan. Según Cambridge Analytica, sí. Ellos presumían haber participado en más de 200 procesos electorales alrededor del mundo y de ganar las votaciones en favor de quienes contrataban sus servicios. El proceso de paz en Colombia, el referendo del Brexit y las elecciones estadounidenses Trump-Hillary son de sus casos más renombrados. De hecho, fueron estas últimas las que motivaron la investigación hacia Facebook y que concluyeron con una multa de $5,000 millones para la empresa de Mark Zuckerberg. Pero regresando al tema de si funcionan o no, lo cierto es que es muy difícil de probar, ya que qué persona podría rastrear quién votó por determinado candidato motivado por determinado anuncio. Aún así, lo que ya no podemos ignorar es que hay cantidades obscenas de dinero detrás de empresas que buscan entender nuestra psicología e intervenir en nuestra toma de decisiones. Por ello no es raro observar que algunos países estén tomando medidas al respecto, pues a final de cuentas, cualquier cosa que afecta la democracia de un país afecta su estabilidad. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer como receptores de estas estratagemas de manipulación electoral? Para las noticias falsas, los consejos suelen ser los mismos. Lo primero, tener un poco de criterio. Hay noticias falsas que es hasta vergonzoso que hayan tenido tanta difusión. Lo segundo sería tener el hábito de verificar la fuente antes de compartir una noticia. Y lo tercero, pero no menos importante, apoyar el periodismo de calidad. Si es de forma económica, mejor aún, y si no, con el consumo y la difusión es de bastante ayuda. Y aunque estamos completamente de acuerdo con esas recomendaciones, tenemos que decir que no son suficientes. Esta afirmación no proviene de algún pesimismo infundado, sino del conocimiento de dos fenómenos que son comunes a todos los seres humanos: las falacias y los sesgos cognitivos. Estos dos temazos han sido estudiados desde la lógica, la retórica, el derecho, la ciencia, la religión, la mercadotecnia, el periodismo y, por supuesto, la política. Cualquier cosa en la que la argumentación tenga un papel que jugar y existe el interés de convencer a alguien, nos vamos a poder encontrar con estos dos temas, algunas veces como víctimas y otras como victimarios cuando las empleamos de forma consciente. Pero primero hay que separar. Aunque las falacias están relacionadas con los sesgos cognitivos,
Son cosas distintas. Las primeras, las falacias, se pueden definir como argumentos que parecen válidos, pero no lo son. Y no lo son a la luz de las reglas de la lógica. Sí, la lógica tiene reglas. Que por cierto, hablando de estas reglas, un estudio de la Universidad de Brown logró identificar que el 3% de las personas tiene problemas para aplicar las reglas más básicas y que un 28% tiene problemas para aplicar las reglas complejas. Lo sorprendente de este estudio es que hasta un 63% de las personas evaluaron como válidos argumentos que no lo eran. Esto definitivamente tiene que ser una recomendación a mínimo repasar nuestros apuntes de lógica de la preparatoria.